¿por qué búsqueda y uso de información? ¿Qué tiene que ver eso con lo que nos reúne aquí, que es la economía del conocimiento? Resulta que en los proyectos, sean proyectos de investigación o proyectos de explotación de eh, de algún tipo de proyecto social o tecnológico, la consulta, búsqueda y gestión de la información ha venido adquiriendo cierta relevancia. Eh, en la charla de hoy, en esta primera mitad y también en el taller, lo que espero es que podamos reconocer precisamente la importancia de la información y la gestión de esa información en los proyectos. Vamos a ver definiciones del mundo de las patentes y vamos a conocer los contenidos que hay en documentos de patente, porque las patentes son una forma en las cuales el documento circula. Las personas que estén más asociadas con proyectos que sean de tecnologías más duras se van a ver un poco más reflejado, van a ver reflejada mucho más las cosas que están esperando en esos documentos de patente, pero en las patentes también se protegen cosas que pueden servir para otro tipo de problemas. Es decir, las patentes no solamente resuelven problemas tecnológicos, muchas veces también resuelven problemas en otros aspectos, pueden ser sociales, económicos, y eso es lo que espero que podamos ver y desarrollar de pronto dentro del taller. Y finalmente vamos a aprender algunos tips para hacer mejores búsquedas de información. Entonces vamos a hablar de la información en los proyectos, los tipos de búsqueda de información relacionados con las fases de un proyecto. Vamos a ver, como les decía, los documentos de patente y alguna información que hay en ellos, incluida la clasificación internacional, y vamos a hablar de dónde buscar patentes. La coordinadora del equipo de transferencia, que es la ingeniería IDAFU, quien hace parte de un grupo de investigación que se llama Biogestión, del Departamento de Sistemas e Industrial. Ellos han realizado varios trabajos en donde precisamente la búsqueda y la gestión de información le puede añadir valor a ciertos sectores empresariales o a ciertas empresas en particular. Eh, no lo digo así porque esto le sirva a algunos y a otros no, sino porque algunos se han interesado en esto y son con los que han trabajado el equipo el grupo de investigación del que estoy haciendo mención. Entonces, ese grupo de investigación es una publicación en 2011, que es de donde extraigo esta imagen, y es precisamente una imagen en donde se detallan algunas fases que podrían caracterizar algunos o la mayoría o todos los proyectos, dependiendo de cómo uno lo mire, y cuál es la importancia de buscar información en cada una de estas fases, ¿vale? Entonces, en las primeras fases de esos proyectos, que es en donde yo creería que se encuentran ustedes dentro de sus proyectos del TPI, independiente de si son internos o externos, ustedes se están encontrando en la planeación e identificación de necesidades y en la identificación, búsqueda y captación de información. Porque, por ejemplo, los datos que he visto en algunos de los pitch en donde mencionan eh, que cierto porcentaje de residuos no se utiliza o que este producto tiene un potencial de producción de tantas toneladas al mes o que hay una problemática relacionada con el flujo de información en el sector de farma, por ejemplo, en el del medicamento, si no estoy mal, hay un proyecto. Todas estas cosas ustedes las han planteado porque perciben que hay un problema y ese problema se ha identificado y se ha caracterizado de cierta forma con esos datos, pero para poder resolver ese problema se requiere más información y se requiere no solo buscar esa información, sino lo que está más adelante, organizar, depurar, analizar esa información
poder comunicar de manera efectiva esa información y poder tomar decisiones. Por ejemplo, ese pitch del que estaba hablando Felipe hace un rato, es una manera de comunicar, el pitch, no, perdón, la infografía, es una manera de comunicar información. Uno en una infografía encuentra información muy relevante con la que se puede llevar una idea de un problema, de la solución a un problema, de las características que tiene, del equipo con el que lo voy a resolver, de una tecnología asociada, ¿ya? Entonces, toda esa información que uno recopila para abordar esos problemas, siempre es importante tenerla presente, tenerla organizada, entender qué es lo que hay en esa información, entender qué de esa información me sirve y qué no, y entender que esa información me va llevando a otra información, ¿vale? Y todo eso adquiere valor cuando yo la entiendo, la analizo y puedo tomar decisiones basado en todo ese acervo de conocimiento que estoy consultando, ¿vale? Entonces, la información, aunque uno podría buscar la información de la misma manera todo el tiempo, se recomienda cierto tipo de búsqueda de información de acuerdo a las fases en las que está el proyecto que uno está llevando a cabo. Entonces, cuando uno está iniciando el proyecto y está tratando de encontrar de qué manera se puede resolver un problema, porque los problemas se pueden resolver de diferentes maneras. Entonces lo que yo hago es una búsqueda como lo que está en el cuadro azul grande de la izquierda, y es una búsqueda del estado de la técnica. Ustedes están buscando cómo, por ejemplo, aprovechar café o cómo diseñar una máquina que me permite automatizar un cultivo de manera barata. Todas esas cosas se pueden resolver de varias maneras. Y precisamente eso es lo que yo trato de hacer en una búsqueda del estado de la técnica. Trato de buscar información que me permita abordar los problemas de diferentes maneras para yo poder tomar una decisión y decir, esta forma es la que más se adapta a lo que yo necesito. ¿Vale? Toda esa, digamos, este cuadro está basado en las búsquedas de patentes, pero eso no aplica solamente a las búsquedas de patentes, esto aplica a la búsqueda de cualquier tipo de información, y por eso yo traté de modificar un poco esta presentación a lo que se había hecho en anteriores semestres del TPI, en donde nos centramos puntualmente en patentes, aunque mencionábamos los artículos de investigación, por supuesto, pero yo entiendo que para ustedes es más valioso en este momento del proyecto conocer que esto que aplica para las patentes, estas metodologías de búsqueda, estas selecciones de palabras y cositas que vamos a hacer en el taller, aplican también para otro tipo de documentos. Sí, ese es el mensaje del día de hoy. Esto que vamos a hacer hoy, aunque nos vamos a centrar un poco en las patentes porque son unos documentos donde hay un potencial inexplorado muy grande, aplica para otro tipo de cosas también. ¿Listo? Entonces, por eso, cuando los proyectos están terminando y ya conozco mi solución, se hacen búsquedas como lo que está escrito en ese rectángulo rojo, en donde dice búsqueda de patentabilidad. Muchas veces se llegan a resultados que son tan interesantes y al cual se le ve un potencial económico también importante, que los empresarios o a veces las universidades también queremos saber si eso se puede proteger por medio de una patente. Y esas búsquedas son diferentes, porque lo que yo voy a buscar ahí son tratar de demostrar unas características de las cuales les voy a hablar, creo que en la siguiente diapositiva o bueno, en una de las siguientes donde ya vamos a hablar de las patentes. Entonces es una búsqueda distinta, ¿ya? Yo voy a buscar ahí cosas mucho más específicas. Ya no voy a buscar cómo se resuelve un problema, sino voy a buscar si la forma en la que yo estoy resolviendo ese problema se puede patentar. Finalmente están las búsquedas que están en el rectángulo verde más a la derecha, que son las búsquedas de libertad de operación.
en donde lo que yo trato de hacer es si mi tecnología, independiente de que sea patentable o no, infringe otras patentes, ¿ya? Eh, ¿Cómo o por qué se hacen este tipo de búsquedas? O más bien, ¿qué es lo que permite que esta, o lo que caracteriza a esta búsqueda para que sea distinta a las anteriores? Resulta que las patentes se piden a nivel territorial. Eso quiere decir que una patente que esté solicitada en alguna parte no necesariamente está concedida primero y no necesariamente está solicitada ni concedida en otro lado, ¿ya? Las patentes tienen un proceso de evaluación y si ese proceso de evaluación es satisfactorio, pues es una patente sobre la cual se pueden ejercer unos derechos, pero si no, es una patente que en algunas partes se dice que está en el dominio público, ¿sí? Ese es un concepto en el que no voy a ahondar mucho, pero eso en términos generales quiere decir que eso se puede usar. A nivel comercial, a nivel no comercial, es decir, por lo menos para eso que ustedes están haciendo aquí en el TPI, como materia, como un proyecto de una clase, hasta este punto que es, digamos, una fase investigativa, si se quiere, ahí no hay ninguna restricción para usar patentes, ¿vale? Eso quiero que lo tengan muy claro. Entonces, pueden consultar e incluso usar o replicar si se quiere o si pueden patentes sin ningún problema estando en un ámbito educativo, ¿vale? Esas búsquedas de libertad de operación van cuando los proyectos ya tienen unos fines comerciales. ¿Listo? Pero más adelante, si tienen alguna pregunta al respecto, la podemos resolver. Bueno, entonces, ¿qué es una invención? ¿Qué es lo que normalmente se solicita en un documento de patente? ¿Qué es lo que yo encuentro en los documentos de patente? Lo que encuentro normalmente ahí van a ser productos y o procesos. Ahí debería haber una y o, pero la definición está tal cual, así como es un producto o un proceso. Yo le agregaría un y o, porque hay patentes que protegen productos y procesos al mismo tiempo, que proporciona en general una manera nueva o una nueva forma de hacer algo, una nueva solución técnica a un problema. ¿Listo? Entonces, ahí está un poquito lo que yo les decía antes. En las patentes están descritas soluciones técnicas, pero no necesariamente el problema es un problema técnico o tecnológico, ¿vale? Eso para que lo tengan en cuenta, sobre todo es las personas que están involucradas en proyectos que tienen que ver con captación de información, con proyectos que ustedes se enfoquen un poco más hacia el tema social, no quiere decir que estén totalmente desprendidos de la tecnología, ¿vale? Ni tampoco estoy diciendo que la tecnología sola resuelve el problema, ¿no? Eso yo lo tengo claro y espero que ustedes también. Entonces, como les mencionaba, ¿qué se puede patentar? Productos y procesos. Ahí puse un ejemplo de cada uno. En el caso del producto está este identificador electrónico que vibra al recibir una señal para indicarme que mi pedido ya está listo. Eso normalmente lo utilizan los restaurantes de cadena que que están ubicados en plazoletas de comidas, precisamente para que yo pueda ir a otro lado y me avise cuando ya está y no tengo que esperar ahí, como antes se hacía, e incluso todavía algunos restaurantes lo tienen como unos digiturnos. Este es una solución a un problema técnico. El problema técnico, ¿cuál podría ser? No, es que yo quiero ir a esperar a otro lado, no quiero estar ahí o no tengo forma de ver el digiturno. Entonces, este resolvería ese problema. El proceso, el ejemplo que puse ahí son las etapas de un pedido en Domino's Pizza. Eso está patentado, creo que en Estados Unidos. Incluso ahí en esa imagen tiene subrayado. Esta es una imagen que tomó uno de los compañeros que está aquí en el taller. Está subrayado ahí el número de patente. Eso es lo que está subrayado en verde. Y esas etapas son unos pasos por los cuales pasa un pedido en Domino's y esa visualización, esa barra que tiene los números de 1 a 5 y que va cambiando de color, que me indica a mí en qué etapa del proceso está
ese pedido, pues está patentado. Yo lo puse aquí como un proceso, precisamente por esa secuencia de etapas. Realmente no me he puesto a cacharrear en el documento, pero digamos que es válido para el ejemplo que les estoy dando. ¿Qué requisitos se evalúan? Entonces ahí es donde yo les cuento lo que estaba hablando en un par de diapositivas antes. Las patentes se conceden cuando los evaluadores de patentes que están ubicados en las oficinas nacionales de patentes concluyen que esa patente tiene novedad, nivel inventivo y tiene una aplicación industrial. Las patentes que no cumplen con esos requisitos no se conceden, pero también se publican. Lo que quiere decir que en los sistemas de patentes y el sistema de patentes en general está concebido para que independientemente de que una tecnología sea patentada o no, pueda ser consultada. El documento técnico esté disponible para que cualquiera lo pueda leer. Entonces uno diría, bueno, ¿yo para qué quiero leer una patente que no está concedida? Bueno, porque el hecho de que no esté concedida no quiere decir que no sirva. El hecho de que no esté concedida simplemente quiere decir que el examinador consideró que eso no era novedoso, porque ya estaba divulgado en otra parte, digamos en un artículo científico o en otra patente, pero no quiere decir necesariamente que no funcione. Lo mismo, esto se me pasó a decirlo en el grupo anterior, pero pues también habrá cosas en las patentes que no funcionan, pero bueno, ustedes se imaginarán que así como uno encuentra patentes que no funcionan, pues a veces puede encontrar libros en donde no hay información suficiente o tesis en donde la cosa está, por ejemplo, tan restringida que no aplica o no puede ser escalada. Sí, cada documento donde se divulgue una tecnología tiene sus pros y sus contras. Las patentes no son la excepción, entonces el mensaje también es leer de manera concienzuda y crítica los documentos que uno se encuentre cuando realiza búsquedas para solucionar un problema. ¿Qué no se puede patentar? Y aunque esto no se pueda patentar, es tanto también encontrarse en documentos de patentes, como les decía ahorita. Eh, el hecho de que no se pueda patentar no quiere decir que nunca lo hayan solicitado. Entonces, están los organismos naturales, organismos vivos, por ejemplo, que se encuentran en la naturaleza. Entonces, una nueva especie no se puede patentar, es un descubrimiento, no es una invención. Se supone que una invención es un producto del intelecto humano basado en la transformación o en la aplicación de un concepto o alguna cosa así. Entonces, una especie viva eh, sería un descubrimiento y no una invención. Y la imagen de abajo a la izquierda se refiere a un método matemático. Los métodos matemáticos no se pueden proteger, sin embargo, la aplicación de un método matemático, por ejemplo, en el desarrollo de un software para un robot o en el desarrollo de un software para una aplicación, podrían eventualmente ser patentables, ¿sí? Es decir, el método como tal no, pero la inclusión del método en un proceso que sea una nueva solución a un problema técnico podría ser patentable. Arriba a la derecha hay una mina y una mina en teoría no se podría patentar porque va en contra de la moral o la seguridad nacional. Las cosas que van en contra de la moral o la seguridad nacional no se pueden patentar. Y abajo a la derecha, esa foto se refiere a un método de tratamiento incluso métodos de diagnóstico. Entonces, aunque ahí en esa foto hay tecnologías como ese dispositivo de dosificación o el sistema de conexión de los fluidos al paciente, eso eventualmente podría ser patentable. Decirle al médico cómo se dosifica eso o decirle al médico cómo es ese tratamiento no se puede patentar porque es autonomía médica. Entonces, daba ahorita un ejemplo que aplica en este caso y es decirle, la vacuna de Pfizer se aplica la primera dosis hoy y la segunda dosis en 3 semanas, eso no se puede patentar. Lo que sí se puede patentar es la composición de la vacuna,
no sé, si tiene una jeringa especial, entonces eso de pronto si es novedoso podría ser patentable, pero el hecho de que hoy se ponga una dosis y en 3 semanas la otra, eso no se puede patentar, ¿vale? Bueno, entonces este es un documento de patente en el formato de Estados Unidos. Escogí este ejemplo, podría haber sido cualquier otro, pero este ejemplo pues me gusta mucho porque tiene otras cosas, pero lo traje aquí simplemente para mostrarles la información que hay en la página principal de una patente, formato Estados Unidos, aunque los nuevos formatos, por ejemplo, las patentes canadienses, las europeas, las de algunos países asiáticos como China y Japón, se parecen a este formato, es decir, tienen una información parecida a lo que hay acá. ¿Qué información hay acá? Bueno, entonces en el número 12 arriba a la izquierda se ve que es una patente solicitada en Estados Unidos. En el 54 vemos el título de la patente. En el 72 vemos el inventor, la persona que desarrolló eso y estuvo trabajando en ese tema, es ese señor Jorge González. En el 73 vemos la compañía que es dueña de esto, de los derechos que se conceden con esta patente. Vemos abajo a la izquierda en el 22 la fecha en la que fue radicada, arriba a la derecha en el 45 la fecha en la que fue concedida esta patente y con su respectivo número que está en el 10 ahí arriba a la derecha. Hay unas referencias citadas en el 56, hay un par de documentos de Estados Unidos y en donde dice otras publicaciones hay un artículo. Esta patente dio mucho que hablar el año pasado, es la que se menciona como la patente de la panela, aunque en particular dio mucho que hablar cuando la solicitaron en Colombia. Esta es la solicitud de Estados Unidos. La solicitud en Colombia, pues obviamente es un documento que está en español y tiene otras características, aunque en esencia es la misma tecnología. Esta parte también es de la primera página y tiene información como el resumen arriba a la derecha, una figura representativa, que es lo que está en la parte de abajo en el centro. Toda esa figura, si se dan cuenta, es un proceso con unas etapas muy claras y con unos equipos también especificados ahí y numerados. Toda esa numeración va a estar referenciada en el cuerpo de la patente, en la descripción. Va a haber una secuencia de etapas en donde se menciona a qué se refiere cada uno de esos numeritos en este diagrama. Y finalmente, quiero que se detengan un poco a mirar lo que hay al lado de los números 51 y 52. Esas son unas clasificaciones de patentes. La 51 es la clasificación internacional, la 52 es la clasificación cooperativa. Esa clasificación cooperativa está hecha por la Oficina de Estados Unidos y la Europea en conjunto. La clasificación internacional está hecha por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Y lo que buscan estas organizaciones con esa clasificación es que uno pueda eh, tener una herramienta que facilite las búsquedas, que se sirva para filtrar contenido, que sirva para encontrar tecnologías o que tienen la misma estructura o que resuelven el mismo problema, es decir, depende de cómo esté clasificada la patente. Y eso pues también espero que lo exploren un poquito ahorita más adelante en el taller. Esa clasificación incluye todas las tecnologías, o más bien al revés, todas las tecnologías están incluidas en al menos una de esas clases. Y esto que ustedes están viendo aquí son las clases completas de la clasificación internacional de patentes. Entonces, por ejemplo, las personas que están asociadas con
robótica, desarrollo de software. En este momento no recuerdo mucho los proyectos de ustedes, pero sé que hay muchos asociados, por ejemplo, con georreferenciación o con captación de información, con disposición de información en un sistema. Eso de pronto lo pueden encontrar en la clasificación G, que es de física. Es decir, suena abstracto, pero casi todas las cosas que están relacionadas con cálculo, medición o clasificación de información están por ahí, por G, física. La gente que está metida más con procesos químicos, pues encontrará cosas en química, el C, o en operaciones, el B. Todo eso que se llama operaciones es lo que en ingeniería química se conoce como operaciones unitarias, todas están por ahí. Las necesidades humanas, eh, que es la clasificación más amplia. Incluso si ustedes se dieron cuenta, esta patente, a pesar de ser un proceso químico, está clasificado en la A de necesidades humanas. Estas necesidades humanas se refieren a alimentos, bebidas, ropa, accesorios, medicinas, composiciones farmacéuticas para medicamentos, para temas de aseo personal, para aplicaciones veterinarias y temas de agro. También recuerdo que hay varias personas que están acá que quieren resolver problemas del agro. Eh, las tecnologías del agro y todo esto que les acabo de mencionar están en la A, necesidades humanas. Entonces, en particular, esta que les muestro de la panela está clasificada en necesidades humanas porque finalmente se refiere a un proceso para obtener un producto que es una bebida a base de panela. Y la bebida tiene como ciertas propiedades benéficas para la salud. Bueno, entonces, ¿dónde se buscan las patentes? Como les decía, las patentes se piden a nivel territorial. Eso quiere decir que cada país y la oficina de patentes de cada país tiene su propia base de datos en donde se pueden buscar las patentes solicitadas en ese territorio. En el cuadro de abajo a la izquierda, ustedes van a encontrar en esta imagen un cuadrito que dice patentes, PCT de modelos y trazados. Ahí se encuentran todas las solicitudes de patente que se han solicitado, valga la redundancia, se han solicitado aquí en Colombia. Y hablando alguna vez con examinadores del sector farma y el sector biotecnología, me contaban que como el 98% de las patentes que se solicitaban en Colombia eran de solicitantes extranjeros y venían por el tratado PCT. Entonces yo les contaba ahorita que esa patente de la panela la solicitaron en Estados Unidos. Pasado cierto tiempo, un tiempo que debe ser, que es un límite, es decir, no se puede pasar de ese tiempo, el señor Jorge González pidió esa patente en el PCT y pasado otro tiempo el señor decidió entrar en otros países, entre esos Colombia. Y esa patente es la que dio todo eso, todas esas noticias el año pasado. Entonces, esa es una patente que se puede encontrar acá, en este sistema, y seguramente buscando aquí yo voy a encontrar una relación que me lleve a esta otra, que es la de Estados Unidos. ¿Dónde más encontrar patentes? Cuando necesito buscar patentes que no estén solicitadas en Colombia, sino en otros lados. Entonces, como les decía, cada país tiene su base de datos, está la de española, la de Estados Unidos, la de Alemania, la de Japón, pero hay unas compañías que se han dedicado a facilitar un poco el trabajo de búsqueda de patentes y entonces han creado unos metabuscadores en donde se encuentran recopilados y clasificados y sistematizados documentos de patentes de diferentes sitios. Entonces, está, por ejemplo, los que están abajo de la tabla, Clarivate Analytics, PatSnap, Orbit Intelligence, esos todos son pagos. Eh, la universidad tiene unas licencias de esos sistemas porque tienen unos aditamentos adicionales en analítica de datos, pero hay unas bases de estas que son gratuitas. En la tabla se pueden encontrar, por ejemplo, Free Patent Online, Patent Inspiration,
Hay unos que no están ahí y el más conocido, perdón, diría yo que es Google Patents, que lo podemos explorar ahorita más adelante en los talleres, en donde se encuentra información de documentos de casi todas las oficinas del mundo, documentos relativamente muy nuevos. ¿Qué tan nuevos son los documentos? Depende de la oficina. Digamos, creo que los de la oficina de Estados Unidos se encuentran los de hace 2 semanas, por ejemplo, los de la China de hace 4 semanas y así. Entonces depende más que todo de las oficinas nacionales, qué tan rápido envíen, digitalicen o sistematicen sus documentos para enviarlos a Google y así otras herramientas de este estilo. ¿Por qué buscar en patentes? ¿Cuál es el mensaje de esta pequeña charla de esto que les estoy contando acá y el taller que vamos a hacer ahorita? Como les contaba hace un rato, hay en las patentes, en los documentos de patente, un potencial inexplorado interesante para encontrar soluciones técnicas a problemas reales. Eh, Ustedes pueden ver ahí en ese cuadrito, es muy explícito el hecho de que haya muchas invenciones que no se usan o muchas invenciones patentadas que también están en uso, es decir, independiente de si están en uso o no, hay un acervo de conocimiento importante que vale la pena consultar para incluir en diferentes fases de sus proyectos. Yo les mencionaba hace un ratico la infografía y no está mal, ¿sí? Vale la pena porque es información relevante relacionada con sus problemas o con sus soluciones, pero puede que en esos documentos también encuentren formas de resolver el problema, contactos para resolver el problema, referencias de otros documentos en donde pueden encontrar otras cosas, ¿vale? Entonces, ese es el mensaje que, que les quería contar el día de hoy.